Bien. Pues vamos a empezar. ¿Cómo ve el meato? Sí, ya está purgado, ¿no? Muy bien. Bien. Bueno, pues vamos a empezar esta cirugía. Este es un señor que tiene sintomatología muy molesta, que no responde bien al tratamiento con... Me está costando entrar un poquito. Déjame el otis, por favor. Vamos a hacer un otis un poquito más... Vale. Un otis un poquito más profundo. Ahí se abre un poquito, entonces hace que la cuchillita luego la cuchilla hace un corte muy pequeño. Mira, vais a ver. Ahora al entrar, mira, ¿ves? Si miramos arriba, ¿ves? Ese es el corte que hace. Es un corte muy pequeñito en la mucosa, pero es suficiente para que el calibre de la uretra aumente muchísimo. Entonces, eso permite entrar mucho más cómodamente, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Este hombre ahí tiene el veru. Eso es la próstata, que no es excesivamente grande, pero sí tiene un cuello muy elevado con un lóbulo medio que se funde con el lóbulo del otro lado. Ahí está el ostium de un lado, ups, y el ostium del otro lado, ahí detrás. Muy bien. Una vejiga normal, un poquito trabeculada. Bueno, vamos a empezar con la enucleación. Es un hombre mayor, muy incómodo a pesar del tratamiento médico, y ha decidido operarse, ¿eh? No es una próstata muy grande, tenía un PSA con el duodart. Este es el límite del esfínter. Vamos a marcar ahí a las 12 primero. Luego, es que cuando me echo hacia atrás la irrigación sufre un poquito, ¿eh? Esto tiene que venir más o menos por aquí. Y si salimos, se ve el esfínter perfectamente. Esa es la línea blanca. Ahí estamos junto al veru. Muy bien. Está dejando hacer muy bien. Fenomenal. Vamos a ver el otro lado. Este es el borde esfinteriano, por lo tanto, vamos a bajar por aquí hasta llegar al espacio paracolicular. Muy bien. Y junto al veru. Voy a cortar estas fibras posteriores primero, para que me permitan entrar ahí sin problemas, y voy a perfeccionar un poquito la línea blanca si puedo, porque eso me va a dar luego mucha ventaja a la hora de hacer la disección apical y la liberación apical precoz. Muy bien, vamos allá. Pues esto es el veru. Aquí lateralmente al veru vamos a encontrar el plano de nucleación, que se diseca fácilmente. Se va a ser por ahí. Vamos a buscar en el otro lado. Casi ya habíamos entrado, eso se diseca un poquito más fácil. Casi hemos entrado, y ahora voy a cortar el tejido que queda por encima del veru para empezar la disección del plano posterior. Si habéis visto otros vídeos de esta cirugía, siempre es igual, lo cual ayuda mucho a familiarizarse con los diferentes pasos, y cuando uno conoce muy bien su estrategia quirúrgica, pues es más fácil adaptarse a las variaciones anatómicas, a los planos difíciles, y por eso me gusta mucho esta técnica. El láser de Holmio, como sabéis, tiene mucha afinidad por el agua, y es un láser pulsado, veis que ese sonido que tiene de metralleta realmente es la sucesión de los pulsos que se van produciendo. Fijaos que aquí el plano es un poquito débil, un poco flojo. Vamos a ir aquí arriba para buscar un plano un poquito mejor,
nos pasa con cierta frecuencia, que hay que corregir para no profundizar excesivamente en la cara posterior. Bueno, eso es una pequeña zona de debilidad de la cápsula que no nos preocupa excesivamente, pero claro, no hay que hacerla más grande, que ahí es cuando vienen los problemas. Bien, entonces estamos aquí, esta es nuestra línea blanca, la cara posterior se ha separado. Inicialmente voy a hacer un corte sobre el adenoma, y luego voy a ir a buscar el plano ideal. Como ya había hecho una preparación buena del plano, ha sido fácil, digamos, esta parte de la intervención, y yo creo que, como decía antes, cuando se hace una buena preparación de la línea blanca, el resto de la cirugía se facilita mucho. Estas serían las fibras de las 12 que cortamos de forma horizontal, pero estas son las fibras de las 12. Muy bien. Vamos a ver desde el otro lado cómo subimos hasta esta zona. Entonces decía que el láser de Holmio tiene mucha afinidad por el agua, es un láser pulsado. Entonces, lo que ocurre cuando se dispara el holmio a la cámara lenta, digamos, es que el pulso de energía va a liberar unos fotones de luz de la longitud de onda del láser de Holmio, en este caso 2140 nanómetros, y estos fotones van a tener mucha afinidad por el agua, de manera que en el contacto con el agua van a subir la temperatura del agua. Se va a producir un agua en la punta de la fibra súper caliente, un agua muy caliente, un agua que tiene una temperatura que es mayor de 100 grados. Y esa transición súbita en la temperatura va a hacer que ese agua súper caliente pase al estado de gas, de vapor, pero de forma explosiva, es decir, se va a producir una pequeña explosión en ese cambio, y esa explosión pequeña es la que va a generar una onda de choque, que es la que va a permitir disecar el plano entre el adenoma y la cápsula. Entonces, cuando usamos el láser de Holmio, nos beneficiamos de las sucesivas explosiones en la punta que generan la separación del plano entre el adenoma y la cápsula. Pero además vamos a beneficiarnos de que es una explosión caliente, es decir, que cuando estas explosiones llegan al tejido lo van a coagular un poquito, de manera que a medida que disecamos el plano de nucleación tenemos una buena hemostasia del tejido. Es el desarrollo del plano anterior, ahí estamos progresando muy rápidamente, siguiendo la línea de ataque circunferencial. Veis que esa línea de ataque nos orienta mucho para hacer una disección del adenoma en forma circunferencial. Hay que tener cuidado, no acelerarse demasiado, permanecer cerca del adenoma cuando los ángulos empiezan a cerrar, cuando los ángulos de disección empiezan a ir hacia adentro. Entonces, en la primera parte me gusta disparar contra la línea de ataque, y en la segunda parte, cuando ya hemos llegado al ecuador de nuestra disección, me gusta disparar un poquito más cerca del adenoma, porque de ese modo podemos desarrollar el plano sin penetrar en la cápsula, sin tener accidentes, que es lo que intentamos evitar. Ahí parece que hay adenoma. Vamos a ver cómo se desarrolla este plano. Vamos a unirlo con este otro que teníamos aquí. Muy bien, mucho cuidado, despacito, con buena visibilidad, con una irrigación excelente. Veis que si vemos un poquito de sangre es al principio, al incidir la mucosa, pero luego durante el procedimiento es en general un procedimiento muy seguro. Puede que alguna arteria empiece a sangrar, pero la podemos coagular, y como el espacio que estamos irrigando es tan pequeño, vamos a tener una hemostasia excelente. Ahí hay que juzgar siempre si estamos en el plano correcto o si nos estamos yendo un poquito más profundos. Aquí me ha parecido ver un área un poco más profunda, ¿no? Pues en esos casos hay que ajustarse, a ceñirse contra el adenoma para ir abriendo el plano. Eso es, que se vaya abriendo, pero sin
penetrar en la cápsula excesivamente. Eso es cara anterior. Ahí vemos un poquito de grasa. Muchas veces esa grasa nos puede asustar, pero muchas veces es una grasa que acompaña a los vasos, ¿eh? O sea, que ves un vaso que penetra hacia el adenoma que lleva consigo un poquito de grasa alrededor, ¿eh? No siempre significa que estamos fuera de la cápsula. Entonces no hay que asustarse cuando vemos un poquito de grasa, simplemente tomar nota y tener cuidado. Esta es cara posterior, ahí se está disecando muy bien el adenoma de la cápsula, pero hay que tener mucho cuidado con la cápsula. Como el adenoma a veces es un poquito irregular, pues no hay que asumir que es una estructura esférica, es un poquito irregular, ¿eh? Sabemos que es una esfera, digamos, un poquito vasta, un poco irregular. Entonces tenemos que tener en la cabeza la idea de que estamos disecando algo esférico, pero no una esfera perfecta, ¿eh? Aquí estamos ya detrás del cuello, vamos a seguir, a ver si puedo hacer una mejor comunicación del plano posterior con el plano lateral y del plano lateral con el plano anterior, ¿eh? Muchas veces es interesante echarse un poquito hacia atrás y mirar y comprender dónde están las uniones que están dificultando el despegamiento, ¿no?, del tejido y el adenoma. Ahí estamos. Entonces, yo he probado muchas fuentes de energía diferentes. He probado a enuclear con láser verde. En ese caso hacíamos una disección mecánica con la punta del resector láser o del cistoscopio láser y usábamos el láser verde para cortar fibritas y para coagular. Ese es el cuello vesical. He probado el láser de tulio. El láser de tulio es un láser con una longitud de onda muy parecida, pero con un modo de emisión continuo, no expulsado. Entonces no tiene ese efecto explosivo que diseca el plano. O sea, el láser de tulio es un cuchillo muy afilado que corta muy bien, pero carece, digamos, del efecto este explosivo que cuando se dispara contra la interfase entre adenoma y cápsula sigue el camino de menor resistencia, que es precisamente el plano entre adenoma y cápsula quirúrgica. Entonces, con el tulio se puede cortar de manera muy eficiente, tiene un corte fantástico, pero es como un cuchillo muy afilado, no abre el plano por donde, digamos, anatómicamente está, sino que corta donde uno lo dirige. Entonces hay un riesgo de, está el orificio, hay un riesgo de cortar demasiado, de salirse del plano, y por eso los cirujanos que usan tulio utilizan también mucho la disección mecánica, es decir, ellos disecan el plano mecánicamente y utilizan el láser para cortar fibras y para coagular. De manera que para mí es una herramienta con la que se puede nuclear, pero carece de este efecto del omnio que a mí me parece tan interesante, porque permite una disección anatómica y asegurar que no queda adenoma in situ. Muchos otros cirujanos que intentan hacer esto mismo, es decir, la disección con energía con el tulio, encuentran planos falsos y como consecuencia de eso pues pueden dejar adenoma residual. Esa es la diferencia entre la enucleación anatómica con láser de tulio y la vapoenucleación que se hace utilizando la energía, pero sin estar seguros de que el plano es el anatómico correcto. Es verdad que cirujanos muy expertos pueden usar la energía del tulio para disecar y hacer un buen trabajo, pero no es lo más habitual. Ahí está la fosa, fijaos el esfínter, qué bonito, qué bien preservado, y hemos terminado la enucleación. Ahí está el adenoma que va hacia la vejiga. Es un vasito que vamos a coagular antes de proceder a enuclear. Se ven las fibras de la cápsula. Aquí hay otro pequeño vaso. Un poquito resistente a la coagulación. Muchas veces porque la distancia no es correcta. Vamos a ver. Muy bien. Pues vamos a morcelar
y pida al siguiente paciente. Vamos allá. Entonces, el problema que yo veo de la enucleación con láser de holmio es que la gente sigue teniendo un concepto de la enucleación como una cirugía muy difícil, como una cirugía muy lenta, que tiene mucho riesgo de que se complique de forma dramática, y es una visión totalmente antigua y no es real, ¿eh? Vamos a cambiar el instrumento. Muy bien. Entonces, es importante conocer esto, porque podemos hacer una cirugía anatómica que quita todo el adenoma, como cuando hacemos una adenomectomía abierta, por vía endoscópica, con mínimo sangrado. Los pacientes van a casa rápidamente sin sonda. Yo creo que tenemos ya datos publicados suficientes para decir que es la mejor técnica endoscópica que hay, mejor que la resección transuretral, sin duda. ¿Por qué? Pues porque los resultados funcionales son mejores y porque la seguridad es mejor. Es decir, los pacientes sangran menos, se transfunden menos, se complican menos, no hay síndrome de RTU, y en ese sentido, pues yo no conozco ningún cirujano que haga enucleación con láser que vuelva a la RTU. Es decir, que todos los que hacemos enucleación con láser tenemos la sensación de que es un tratamiento superior en cuanto a los resultados y en cuanto a la menor morbilidad que tiene con respecto a la resección transuretral. Veis que ha sido una cirugía muy rápida, muy poquita pérdida de sangre, el esfínter está perfectamente preservado y hemos terminado, ¿eh? No sé si os podría enseñar, no sé si con la cámara esta se va a ver el chorro de orina. Es un chorro de orina fuerte, apretando la vejiga, el pipi test positivo. Venga, vámonos. Sonda y hasta la próxima.